Fundadora de Intrare, Integración para Personas Refugiadas y Migrantes. Le agradezco muchísimo este enlace, muchísimas gracias y muy buen día. Muchísimas gracias por tenerme aquí, José Luis. Estamos platicando el día de hoy entonces de la migración, la mano de obra. ¿Para quién es más ventajoso? Para los migrantes que van en busca de una oportunidad, cobrando lo que sea con tal de generar un dinero, o para las mismas empresas que dicen, pues tengo mano de obra barata y le saco provecho a esto, mejor que vengan más migrantes. Pues la verdad es que para ambos, ¿no? Porque las personas llegan y además de buscar oportunidades, muchísimos llegan a México para buscar protección, ¿no? Porque particularmente en Centroamérica, creo que muchas veces pensamos que las personas solamente vienen por oportunidades, pero ya una gran parte de ellos está realmente huyendo de la violencia en sus países y buscan también esto, ¿no? Entonces, para ellos, pues también encontrar una oportunidad económica, por supuesto, es muy importante para poder apoyarse a ellos, a sus familias. Muchos llegan también con dependientes económicos. De hecho, hay también muchas madres solteras que llegan con sus hijas y hijos a México y, claro, necesitan oportunidades de empleo. Pero sí vemos que también, honestamente, para las empresas en México es una oportunidad enorme y se complementan con esa fuerza laboral que está llegando. Muchas empresas tienen dificultades por rotación, encontrar el personal adecuadamente capacitado y definitivamente se pueden aprovechar muchísimo de quienes están llegando. Y además es una pieza clave para los gobiernos también. ¿A qué me refiero? Si les ayudamos y si les damos documentos, ¿puedo obtener votos a cambio de esto, aunque no sean mexicanos? Bueno, yo creo que eso es una pregunta difícil. Yo creo que en términos de votos, uno también tiene que pensar un poco en cómo es la postura de la población hacia la migración, ¿no? Porque los migrantes, por recibir papeles, pues no pueden votar, pero los mexicanos, ¿cómo ven la migración? Yo creo que eso de hecho es un punto súper clave, porque en México todavía hay muchas personas que, ¿no? Que piensan que migrantes llegan y que pues están robando empleos, y creo que ahí justamente es súper importante que tengamos un poco un cambio de chip, de entender que no, realmente eso no, o sea, no llegan a competir con los mexicanos por empleos, llegan a complementar y es algo súper positivo que contribuye a la economía, que contribuye al crecimiento de las empresas. Entonces al final es algo positivo para todos. Ahora, hablando de la historia, ¿no? Vamos a hablar históricamente, a nivel mundial siempre los migrantes han aportado. Si nos vamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Alemania fue reconstruida en muy pocos años y mucho tiene que ver la mano de obra de los turcos, de los marroquíes en Bélgica, en Holanda, de toda esta migración que con mano de obra barata reconstruyen un país y se han logrado integrar. Entonces, a final de cuentas, sí aportan mucho, ¿no? En el mercado laboral, si son bien encausados. Sí, completamente. Creo que eso es un muy buen punto, porque de hecho yo soy originalmente de Alemania y veo que al inicio, cuando llegaba la mano de obra de Turquía, de Italia, no se reconocía que aportaban mucho. El gobierno se lo hizo muy difícil integrarse en la sociedad, entonces quedaron muy por fuera por mucho tiempo, y mucho tiempo después se empezó a reconocer que en realidad su contribución económica fue enorme y que son una parte muy importante en cómo está funcionando la economía. Y creo que de esa perspectiva también podemos aprender y decir que no, en realidad lo podemos ver como algo positivo desde el inicio aquí. Sí, claro, además, pero viene la contraparte, Hanna, el tema del racismo, de la xenofobia, porque yo recuerdo, yo viví en Bruselas 10 años. Y yo me acuerdo que el pintor, el albañil, el trabajador de este tipo de construcciones en aquellos años, o eran polacos o eran ucranianos, porque salía más barato contratar a Polonia, todavía no era parte de la Unión Europea, a polacos, muy buenos trabajadores, más baratos que contratar a belgas, ¿no? Dices, "Oye, me sale carísimo". Pero al final de cuentas los belgas se quejaban porque hoy me están desplazando. Y esto con el paso de los años puede crear también un problema de xenofobia o de racismo justamente por este desplazamiento de que yo pierdo mi oportunidad y un migrante la está obteniendo y además teniendo hijos, recibiendo apoyos del gobierno, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que puede pasar súper fácilmente y de hecho lo vemos mucho. En Intraves sí hemos visto
ocasiones en las que una persona refugiada que está en nuestro programa la colocamos con una empresa y nos cuenta que en su equipo de trabajo le están diciendo que no, que, o sea, ¿qué vienes tú? Solamente estás robando un empleo a un mexicano. Y pues justamente esas percepciones sí existen y son muy problemáticas porque, por supuesto, para las personas también se vuelve muy complicado sentirse cómodos, sentirse como que pueden formar parte del país, ¿no? Que últimamente es el mayor objetivo. Y a la vez, pues vemos también que muchas veces esas impresiones que tenemos no son necesariamente correctas. Por ejemplo, Brexit en el Reino Unido pasó también en gran parte por temas de migración. Mucha gente pensaba que los salarios estaban bajando por la gente que estaba inmigrando de países del este de Europa. Pero en realidad muchos estudios muestran que eso no fue cierto, que en realidad los salarios no habían bajado. Entonces es más la percepción que la realidad, pero a veces es muy difícil desmentir eso, entonces sí surge la xenofobia. Sí, lo importante, yo creo, Hanna, es saber que los migrantes también vienen a aportar y que ambas partes se ven beneficiadas, ¿no? Tanto el empleador como el migrante, y lograr hacer estas sinergias entre la persona nativa de un lugar con los que llegan de fuera. Sí, completamente de acuerdo. Sí, y también tenemos muchísimas historias de empresas con las que trabajamos que justamente eso lo ven, ¿no? Ven que hay una enorme contribución y nosotros también vemos que en el momento en el que las empresas ya están contratando a refugiados, empieza a cambiar el chip y empiezan a ver que hay una enorme contribución a la empresa y dentro de los equipos se transforma también cómo los demás ven a los refugiados que están llegando a sus equipos. Pues querida Hanna, muchísimas gracias, Dankeschön, y auf Wiedersehen. Hasta la próxima, te estaremos molestando. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias, Hanna Toepler, directora y fundadora de Intrar, es una empresa de integración para personas refugiadas y migrantes.